Evaluación del efecto Dunning-Kruger en relación a la vacunación. Un estudio de los mensajes de la red social LinkedIn. Un ensayo de Marta Sánchez Ordóñez, Pedro Emilio Bermejo Velasco, Ángel Luis Rubio Moraga. Resumen. Fundamentos. El efecto Dunning-Kruger hace referencia a un exceso de confianza respecto a las propias habilidades y conocimientos. En este es un sesgo cognitivo por el cual las personas con poca preparación, habilidad o conocimientos tienden a sobreestimar estos factores. La confianza lleva a transmitir la información de una manera asertiva, independientemente de la validez o veracidad de esta. En el contexto de la pandemia por la COVID-19, se han publicado gran cantidad de opiniones sin base científica en redes sociales, ajenas a la información científica y de los expertos, pero de gran impacto en la opinión pública. Este estudio evaluó la existencia del defecto Dunning-Kruger en los mensajes relacionados con la vacunación frente a la COVID-19 en LinkedIn. Métodos. Se evaluaron 448 mensajes y se relacionaron los conocimientos y formación sobre el tema de los autores. En el tratamiento estadístico se procedió a realizar el test de Chi cuadrado, para determinar si existe una asociación significativa entre las variables, estableciendo el nivel de significancia en P menor que 0.05. Estos procedimientos se llevaron a cabo utilizando el software estadístico SPSS. Resultados. De los 448 mensajes, 153 reflejaron muy alta certeza, 115 certeza media, 107 certeza baja y 73 reflejaron dudas. El grupo que porcentualmente emitió más mensajes con certeza absoluta, 41.8%, fue el de conocimientos mínimos sobre el COVID-19. De este grupo sin conocimiento en el tema, solo el 7.1% expresaba mensajes sin manifestar certeza. El grupo con conocimientos muy elevados sobre el tema fue más propenso a reflejar incertidumbre, comunicando el 15.7% de los mensajes con certeza absoluta y el 37.1% con certeza nula. Conclusiones. Se obtiene que aquellas personas con menores conocimientos expresan de forma más asertiva sus mensajes y presentan en sus discursos menor aceptación de la vacuna para el COVID-19. Se muestra la presencia del efecto Dunning-Kruger en relación con la vacunación para dicha enfermedad. Introducción. Las vacunas consideradas
como una de las más importantes aportaciones a la salud pública y uno de los éxitos más sorprendentes en la medicina, han perdido en los últimos años la confianza de parte de la sociedad, a pesar de que las autoridades sanitarias internacionales han afirmado que son un tipo de medicamentos seguros y eficaces en la erradicación y control de enfermedades. Han existido grupos que han manifestado su escepticismo hacia ellas en la mayoría de los brotes de enfermedades infecciosas. Estudios recientes han comprobado cómo el rechazo de las vacunas se ha visto amplificado a través de las redes sociales, llegando a considerar una amenaza a los logros obtenidos a nivel de salud global. Marco teórico sobre el efecto Dunning-Kruger. Las personas sobreestiman su nivel de conocimiento y habilidad, produciéndose un desajuste entre el conocimiento y el rendimiento real y estimado. Este fenómeno se conoce como el efecto Dunning-Kruger y hace referencia a la metaignorancia en diferentes ámbitos en relación con los conocimientos y habilidades que realmente se poseen. En otras palabras, explique cómo las personas no cualificadas sobreestiman sus habilidades y no son conscientes de sus carencias cognitivas y de sus habilidades limitadas en una disciplina concreta. La incapacidad de reconocer la propia carencia de conocimientos o habilidades en un ámbito concreto lleva a la toma de decisiones no óptimas, así como a la implementación de estrategias de actuación erróneas. Kruger y Dunning explicaron que las personas con bajo rendimiento sobreestiman porque carecen de capacidad para ser conscientes de dichas carencias. Estos autores señalan, pues, que la capacidad de autoevaluación depende de las mismas habilidades y conocimientos de los que carecen. Esta explicación teórica del efecto Dunning-Kruger se ha venido a conocer como hipótesis de la doble carga, porque el conocimiento limitado impone dos cargas a los sujetos, dificulta la toma de decisiones e impide reconocer cuando sus opiniones, juicios o actuaciones son incorrectas. La falta de capacidad para reconocer las propias limitaciones se vincula con el nivel de certeza en la enunciación de las opiniones. El efecto Dunning-Kruger ha sido estudiado en diferentes ámbitos como la geografía, las habilidades de conducción o la inteligencia emocional. También se ha identificado la existencia del efecto Dunning-Kruger en las actitudes contra las vacunas. Así, un estudio sobre los conocimientos acerca de la COVID-19 obtenido que los sujetos con niveles más bajos de educación eran más propensos a utilizar los medios de comunicación generalistas y las redes sociales como fuente de información. El hecho de no poseer conocimiento ni información sobre medicina, biología, virología o farmacología se relaciona
de manera directa con las actitudes antivacunas. Las fuentes informativas de las personas con conocimientos científicos y específicos sobre el tema varían respecto de las empleadas por personas sin información. Aquellas personas que mantienen posiciones en contra de las vacunas tienden a informarse a través de fuentes de información no científicas y en muchos casos con claro carácter político, no recurriendo a fuentes de validez científica o médica. Esto se relaciona de manera directa con el hecho de que los sujetos con menos conocimiento sobre el tema tienden a tomar decisiones de manera más emocional y pueden ser más fácilmente manipulados por aspectos emocionales. Recientes trabajos han encontrado que las personas más reacias a las vacunas son aquellas con niveles educativos más bajos debido a su escasa capacidad para comprender los matices científicos, ya la baja calidad de las fuentes y las que acuden a informarse. El discurso de los movimientos antivacunas se ha relacionado con las llamadas teorías de la conspiración, entendidas estas como la difusión de información que, si bien no buscan falsificar la realidad, seleccionan para su difusión exclusivamente información y datos que confirman las creencias particulares de quien las recoge. Este tipo de información afecta a la intención de vacunar de la población y ha sido identificado también en el discurso de los medios de comunicación y las redes sociales en referencia a la COVID-19. Otros autores han identificado entre las personas reacciones a las vacunas la presencia del sesgo de exceso de confianza, que alude a la tendencia del sujeto a oponerse a opiniones ajenas, incluso de profesionales en el campo sobre el que se discute sin poseer argumentos ni evidencias. En línea con esto, Desmond y Offit se han interesado en estudiar la tendencia creciente al rechazo de las vacunas entre personas sin formación en medicina, inmunología o el mecanismo de acción de las vacunas, incluso en oposición al consenso existente en la comunidad médico-científica. Hipótesis. Siguiendo el estudio de Mota y colaboradores, se partió de la premisa de que los sujetos sin formación y conocimiento científico expresan sus opiniones de manera beligerante y además consideran que su opinión es igual de valiosa y válida que la de los expertos en el ámbito de conocimiento concreto. En un intento por relacionar el efecto Dunning-Kruger con actitudes sobre las vacunas de la COVID-19, se plantearon dos hipótesis. Hipótesis 1. Los mensajes en contra de las vacunas contra el COVID-19 expresados en la red social LinkedIn los publicaron principalmente personas sin formación específica en medicina, virología, epidemiología y biología. Hipótesis 2. Los mensajes relacionados
con las vacunas contra el COVID-19 en la red social LinkedIn fueron expresados de manera más asertiva por las personas con menor formación específica, lo que sugiere que tenían un exceso de confianza en su propio conocimiento en relación con la evidencia científico-médica. Con este estudio se buscó aplicar los conocimientos que se disponían en el momento de su redacción sobre el efecto Dunning-Kruger en el contexto de la pandemia de la COVID-19. En concreto, se intentó conocer la relación entre el conocimiento médico científico de los miembros de la red social LinkedIn y su grado de asertividad cuando opinaban sobre las vacunas. Material y métodos. El presente trabajo analizó los mensajes publicados en la red social LinkedIn acerca de la vacuna contra la COVID-19 entre diciembre de 2020 y enero de 2021, 8 semanas consecutivas. Se eligió dicha red debido a que la constatación de la formación y profesión de los sujetos de la muestra era una parte crucial para nuestro estudio. LinkedIn es la red social más importante en el ámbito profesional y la plataforma más grande del mundo para empleados de diversas industrias, permitiendo mostrar públicamente un currículum vitae cuyo, junto con afiliaciones profesionales e instituciones proporcionadas por los usuarios de la plataforma. Estas características aumentan la credibilidad de la muestra, ayudando a controlar su composición. La estructura en red que posee LinkedIn permite que cada uno de los usuarios esté vinculado a un determinado grupo de personas, cada una de los cuales posee a su propio grupo de conexiones. De esta manera se crea una vasta red de contactos. Esta tipología estructural permite que los mensajes publicados por un miembro de LinkedIn lleguen a un gran número de personas, las cuales pueden no estar directamente vinculadas con el emisor. Los mensajes utilizados para el análisis fueron obtenidos de las conversaciones públicas aparecidas en la página principal de LinkedIn, en la cuenta personal del autor que más contactos tenía durante 8 semanas consecutivas, desde el 6 de diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022. Se seleccionaron los mensajes aparecidos de forma consecutiva de entre aquellos que aludían a la vacunación de la COVID-19 dentro de la red de conexiones directas e indirectas, primer, segundo o tercer grado de conexión de la cuenta empleada. El número de mensajes analizados de cada sujeto se limitó a un máximo de 2, seleccionando únicamente los primeros. Cada uno de los mensajes se asocia a la formación de su autor. Estos mensajes se clasificaron según el grado de asertividad, entendida esta como la capacidad de un individuo para transmitir sus opiniones, creencias y sentimientos
de manera efectiva y sin mostrar duda o disconformidad. Se establecieron 4 grupos. Primero, asertividad absoluta, que incluyó mensajes en los que no se evidenciaba ningún tipo de duda. 2. Asertividad moderada, que incluyó mensajes que se basaban en fuentes no científicas. Tercero, asertividad baja, que incluyeron mensajes que sugerían o indicaban la posibilidad de un efecto positivo o negativo debido a las vacunas. Este grupo incluyó términos como creo, posiblemente, podría, en mi opinión, y derivados. Cuarto, asertividad nula, en el que se incluyó la imposibilidad de opinar sobre el tema por falta de conocimiento. Este grupo incluyó términos y expresiones como no se sabe, no se puede decir, se necesitan más estudios o pendientes de confirmación. Se excluyeron los mensajes de aquellas profesiones que podrían dar lugar a errores de clasificación, como eran aquellas que, si bien su origen principal no tenía que ver con los aspectos sanitarios, su aproximación posterior se había derivado a las ciencias médicas, bioingenieros, físicos y matemáticos, derivados de la investigación médica, etc. Por su parte, la muestra del estudio se clasificó en 4 niveles dependiendo del grado de formación sobre biología de la COVID-19, sus consecuencias médicas y el proceso de desarrollo de vacunas. Estos grupos se denominaron, primero, conocimientos mínimos, que incluyen a aquellas personas no sanitarias y sin formación en medicina, virología, desarrollo de fármacos o biología. Segundo, conocimientos medios, que incluyeron a sanitarios no médicos, químicos y biólogos. Tercero, conocimientos elevados, que incluyeron a médicos de especialidades no incluidos en el siguiente grupo y biólogos que trabajaron en virología. Cuarto, conocimientos muy elevados, que incluyeron a epidemiólogos, microbiólogos, neumólogos, intensivistas y médicos de medicina interna. Estas especialidades fueron seleccionadas al ser las que más expuestas habían estado a la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2. Por último, estos 4 grupos se dividieron en función del posicionamiento mostrado en sus mensajes frente a la vacunación, estableciendo la diferencia de mensajes a favor y mensajes en contra. Se buscó conocer si los sujetos con mayor nivel de formación apoyaban o rechazaban el uso de la vacunación frente a la COVID-19. Los mensajes fueron seleccionados y evaluados y no se desarrollaron una subdivisión entre los diferentes tipos de vacunas comercializadas frente al virus SARS-CoV-2. Los resultados obtenidos fueron evaluados estadísticamente utilizando la prueba de Chi cuadrado para analizar la asociación entre las variables, con el objetivo era determinar
si existía una relación significativa entre ellas. El grado de significación estadística se descubrió en P menor que 0.05, lo que implica que se demostró un nivel de significancia del 5%. Resultados. Se analizaron un total de 448 mensajes publicados en LinkedIn en los meses de diciembre y enero de 2021 relacionados con las vacunas del COVID-19. Los mensajes de la muestra en relación a la clasificación mencionada se distribuyeron del siguiente modo. El grupo de conocimientos mínimos emitidos un total de 170 mensajes, el de conocimientos medios 134 mensajes, el de conocimientos elevados 74 mensajes y el de conocimientos muy elevados sumó 70 mensajes. Respecto al grado de asertividad o certeza expresada en los mensajes, los resultados fueron como siguen. Los que reflejaron muy alta certeza fueron 153, los de certeza media 115, los de certeza baja 107 y los que presentaron certeza nula reflejaron dudas 73. El grupo que porcentualmente emitió más mensajes con certeza absoluta 41.8% fue el de conocimientos mínimos y formación nula sobre la COVID-19, medicina y vacunas, mientras que solamente el 7% de los mensajes se expresaban sin asertividad absoluta. Si nos fijamos en el grupo de personas sin conocimiento sobre medicina, virología ni epidemiología, tan solo el 7.1% expresaba mensajes sin manifestar certeza. El grupo con conocimientos medios mostró menos certeza en sus publicaciones, con un 40.3% de mensajes con confianza absoluta, el 26.1% con certeza elevada, el 23.1% con certeza baja y el 10.4% con certeza nula. Por su parte, el grupo de conocimientos elevados presentó en sus mensajes una certeza absoluta claramente menor, 23% de los mensajes. El 21.6% de los mismos se expresó con certeza elevada, el 27% con certeza baja y un 28.4% de los mensajes del grupo con certeza nula. Por último, el grupo que poseía conocimientos muy elevados sobre el tema en cuestión claramente era más propenso a reflejar incertidumbre en sus publicaciones, comunicando únicamente el 15.7% de los mensajes con certeza absoluta, el 17.1% con certeza elevada, el 30% con certeza baja y el 37.1% con certeza nula. Estos datos se presentan en una tabla. A partir del programa informático Statistical Package
for the Social Science, SPSC, se calculó chi cuadrado con un grado de significación de P menor que 0.05. Se obtuvo una lambda de 56.95 y un chi de 16.92, lo que permitió descartar la hipótesis nula con una P de 0.05. Se pudo concluir, por lo tanto, que el grupo de población con menos conocimientos sobre el desarrollo de la pandemia y el funcionamiento de las vacunas se mostró, como se planteó en las hipótesis de trabajo, más asertivas en la comunicación de los mensajes en la red social LinkedIn. Cuando agrupamos las respuestas en dos tipos, uno con las que expresaban certezas elevadas y absolutas y otro con las de certeza nula y baja, observamos cómo los mensajes que manifestaron más certeza pertenecientes al grupo con conocimientos mínimos. Observamos también una disminución de la certeza expresada en la medida que se incrementan los conocimientos del emisor de los mensajes. Por tanto, el sumatorio de las respuestas que expresaron su opinión mostrando menos certeza fue mayor en los sujetos con mayores conocimientos específicos sobre la pandemia. Este fenómeno confirmó la existencia del efecto Dunning-Kruger entre los sujetos carentes de formación y conocimientos en cuanto a las vacunas se refiere. Por último, cuando analizamos la posición de los mensajes frente a la vacunación, se pudo apreciar que la mayor parte de ellos fueron favorables a la misma en todos los grupos. Sin embargo, este porcentaje aumentó de forma considerable según aumentan los conocimientos médicos y específicos de los sujetos que expresaban dichos mensajes. De este modo, en el grupo con conocimientos bajos, el 55% de los mensajes fueron favorables a la vacunación. El 21% no expresó acuerdo ni desacuerdo indefinidos y un 24% se posicionó en contra. Los porcentajes en el grupo de conocimientos medios se situaron como sigue: un 76% a favor, un 14% indefinido y un 10% en contra. Entre los sujetos con conocimientos altos, el 89% expresó su favor a las vacunas y el resto no reflejó su opinión. No encontrándose con el análisis mensajes en contra de las vacunas con la COVID-19 en este grupo. Por último, en el grupo de conocimientos muy altos, el 93% de los mensajes eran a favor y tan solo un 1% en contra de las vacunas. Discusión. La Organización Mundial de la Salud asegura que las vacunas son medicamentos seguros y altamente efectivos en la erradicación, prevención y disminución de ciertas enfermedades, con muy raros casos de efectos secundarios graves.
Todas las vacunas que logran salir al mercado han sido sometidas a rigurosos procesos de control, siendo aprobadas por las agencias reguladoras como la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia Europea para la Evaluación Científica de Medicamentos, EMAE, o la Agencia Estadounidense Food and Drugs Administration, FDA. Todos estos medicamentos son evaluados antes, durante y después de su comercialización. Sin embargo, en los últimos años se observa una creciente tendencia social contra las vacunas, a pesar del consenso científico sobre su eficacia, seguridad e importancia. Las personas que rechazan las vacunas se consideran una de las causas por las que algunas enfermedades casi erradicadas están incrementando su incidencia en la última década. De hecho, en 2008, el sarampión se declaró endémico en el Reino Unido 14 años después de que las vacunas hubieran logrado frenar su contagio. Las vacunas son los únicos fármacos rechazados por parte de la población, ya que algunos otros, como las transfusiones sanguíneas y derivados, son ampliamente rechazados por algunos colectivos como los testigos de Jehová, los cuales argumentan motivos religiosos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado las actitudes antivacunas como una importante amenaza para la salud mundial. Los movimientos antivacunas no son algo nuevo, sino que se remontan al origen mismo de estas. Si bien algunas preocupaciones son comunes entre los grupos antivacunas del siglo XIX y los de hoy, en la actualidad este movimiento alcanza una influencia global gracias a Internet y las redes sociales. El número de personas que rechazan las vacunas ha crecido desde que Internet ha facilitado la publicación de contenido de manera libre y anónima, y además de permitir la organización transnacional de estos grupos. De hecho, estos movimientos, al aprovechar el poder de difusión de los nuevos medios de comunicación, aumentan su influencia y pueden provocar un rechazo a las vacunas en algunos grupos de población que inicialmente sí que las hubieran aceptado. Internet ha determinado de manera masiva la configuración del movimiento antivacunas, el paso de una comunicación vertical a una no jerárquica u horizontal. Ha potenciado el cuestionamiento de las informaciones de los expertos, la creciente percepción de que la existencia de vacunas obligatorias no responde a motivos de salud pública, se debe a la difusión de la información manipulada y sesgada. Las actitudes hacia la pandemia de la COVID-19 y hacia las vacunas son complejas, resultado de una combinación de factores psicológicos, socioculturales y políticos.
estudios realizados en relación a las vacunas de la COVID-19 muestran que las actitudes hacia estas están altamente influenciadas por factores políticos, lo que va en línea con estudios previos que encuentran que las actitudes y opiniones antivacunas forman parte de un debate con estudios previos que encuentran que las actitudes y opiniones antivacunas forman parte de un debate de carácter cultural y no científico, lo que las hace particularmente resistentes al consenso científico y médico. Si bien la comunicación al público de información basada en evidencia sobre la seguridad de la vacunación y la relación riesgo-beneficio es crucial por sí sola, no evita la desconfianza del público contra las vacunas, ya que los movimientos contrarios a la vacunación históricas utilizan emotivas y anecdóticas para persuadir sobre sus ideas, pudiendo esto sesgar la capacidad de decisión del receptor. Nuestro estudio demuestra que los sujetos que tienen menos conocimientos sobre las características de la COVID-19 y las vacunas son, además, los que más se manifiestan en contra de la vacunación, lo que hablan de forma más asertiva. Esto sugiere la presencia del efecto Dunning-Kruger en este grupo. Las personas con poca formación específica creen firmemente en la propia opinión a pesar de no tener pruebas fácticas o experiencias que la respalden, y además su falta de capacidad les dificulta el reconocimiento de su propia limitación. Estos dos hechos pueden explicar que sea el grupo de conocimiento más bajo el que emite sus opiniones y juicios de forma más asertiva. Según los resultados del trabajo, los sujetos con formación científica en medicina, vacunas y epidemiología tienden a hablar de datos cuantitativos y de evidencias científicas, estando claramente a favor de la vacunación. Los sujetos que carecen de conocimientos médicos o específicos sobre el tema son más asertivos, empleando habitualmente afirmaciones categóricas, siendo el porcentaje de este grupo que rechazan la vacunación claramente superior. Esto se refleja en el porcentaje de mensajes asertivos y que expresan certeza, siendo un 41.8% de los mensajes de las personas sin conocimientos, mientras que los individuos con elevada formación en el tema solamente expresan certeza en el 15.7% de sus publicaciones. En los casos en los que los miembros de la muestra se refieren al origen de sus aportaciones, encontramos que aquellos sin formación en la ciencia aluden a fuentes que carecen de respaldo científico. Los sujetos sin formación en un ámbito concreto tienden a confiar y a dar por válida información de carácter emocional, a la vez que están sometidos a más sesgos cognitivos. En línea con esto, Larson y colaboradores comprobaron cómo los argumentos de las personas que criticaban las vacunas
que habían demostrado frenar o erradicar las enfermedades eran de carácter político, moral y económico, pero no científico. Los resultados obtenidos en este estudio tienen gran trascendencia para el manejo de la pandemia COVID-19 por parte de las autoridades, pues refleja que se está produciendo una clara limitación en la comunicación de los resultados científicos por parte de estas a la población. Los expertos en epidemiología, medicina y vacunas han tenido cabida en los medios de comunicación de forma recurrente durante la pandemia del COVID-19, pero este mensaje es contrarrestado por numerosos aparecidos de individuos sin conocimiento ni formación al respecto. Ya había sido descrito como el tratamiento que los medios de comunicación hacen de las vacunas es sesgado, pues ofrecen una cobertura a las informaciones respaldadas por expertos equivalente a las opiniones contra las vacunas sostenidas por personas sin conocimiento ni formación sobre el tema. El mensaje a la población que se transmite por personas sin formación tiene un claro impacto en sus actitudes frente a la pandemia, lo que puede interferir con el uso de las recomendaciones científicas, como puede ser la utilización de las vacunas, el uso de las mascarillas, los confinamientos o la distancia de seguridad. Es bien sabido que la falta de conocimientos específicos facilita la aceptación de posturas de otras personas sin formación en base a criterios puramente emocionales, ya a través de numerosos sesgos cognitivos como son los denominados efectos manada, tendencia a seguir a los demás, halo, tendencia a aceptar las posiciones de personas conocidas aunque no tengan formación científica o de confirmación, tendencia a filtrar las noticias y darles más importancia a aquellas que apoyan las ideas propias, entre otros. La aceptación de un mensaje en la población depende de la asertividad y de la ausencia de dudas en su expresión y de otros factores emocionales como el efecto halo, los cuales pueden hacer más creíbles a sujetos que simplemente son conocidos por el gran público o que tienen características que resulten atrayentes para otras personas. Pero este factor, grado de influencia en la población, no tiene nada que ver con sus mayores conocimientos científicos, lo que puede resultar extraordinariamente nocivo para la población en general. Entre las limitaciones de nuestro estudio destaca, si bien la selección de muestra se realizó a través de cuentas de LinkedIn de individuos aleatorios, dicha selección no está exenta de que los sujetos evaluados estén agrupados en un modo sesgado. De hecho, aunque en la selección de la muestra hemos elegido el muestreo aleatorio simple al ser el método más recomendado
para la selección de los mensajes en redes sociales. Otros autores sugieren que no hay consenso y que los métodos de selección requieren un mayor estudio. Sin embargo, el periodo en el que está recogida la muestra, 8 semanas consecutivas, no se considera una limitación de nuestro estudio, ya que se sugiere que a partir de 7 semanas construidas se representa de un modo adecuado al menos 6 meses de contenido en redes sociales. Por ello, no parece que los resultados obtenidos sean únicamente debidos al periodo en el que se decidió realizar el estudio. Otra limitación es que algunos de los subgrupos del estudio podría tener un número de individuos bajo que limitase la obtención de un análisis estadístico. Por otro lado, los porcentajes de individuos a favor y en contra de la vacunación que se muestran en este estudio no pueden representar a la población en general, puesto que obedecen a criterios de selección más relacionados con la red social concreta que se ha utilizado. El hecho de acceder desde esta cuenta al LinkedIn de un profesional de la medicina también sesga los datos, de manera que es probable que el porcentaje de profesionales sanitarios que participan en el estudio sea mayor que el de la población general. Por todo ello, y puesto que los mensajes y las informaciones de rechazo a las vacunas tuvieron una clara repercusión en la morbimortalidad provocada por la COVID-19, es de interés que las autoridades y la población en general conozcan la existencia de este sesgo cognitivo y su presencia en las redes sociales. Las autoridades sanitarias deben ser conscientes de que la comunicación es un componente crítico de la aceptación y percepción de seguridad de los servicios de salud. A pesar de las limitaciones redactadas anteriormente, se puede concluir a raíz de los resultados obtenidos en el estudio que sí existe un efecto Dunning-Kruger en la percepción de la vacunación en los individuos que utilizan las redes sociales, el cual se manifiesta en que las personas que tienen menos conocimientos médicos y específicos sobre el funcionamiento de las vacunas son más asertivos en sus mensajes y tienden a posicionarse en contra de las mismas, mientras que los sujetos con una formación en estos temas presentan más aceptación de la vacunación y expresan sus mensajes de forma menos asertiva y categórica a pesar de su mayor conocimiento. Los resultados recogidos en el estudio, aunque necesitan ser ampliados y analizados en otros contextos, además de en el presentado, son de gran interés para las autoridades sanitarias, ya que reflejan cómo la población es influenciada por personas sin conocimientos. De esta manera queda patente la necesidad de trabajar en el desarrollo de estrategias de comunicación, información y formación con mensajes de calidad y basados en la ciencia que contrarresten
los publicados por personas sin conocimientos, pero que por su forma de expresarse de manera asertiva tiende a persuadir a la población. Fin de este ensayo.